¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Yasmín Jalil y hoy tenemos un tema muy interesante. En los últimos días, México y parte del Caribe han sido testigos de los efectos de los desastres naturales, pero estos fenómenos son consecuencia del calentamiento global. Ese es el tema el día de hoy y quiero presentar al doctor Benjamín Martínez. ¿Cómo está? Bienvenido justamente para pues tocar todo este tema. Y también a mis compañeras, desde luego, Paola Barquet y Claudia Mollinedo. Doctor Benjamín es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué está ocurriendo en nuestro planeta que está gritando auxilio de las maneras que puede? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer. Y pues mire, nuestro planeta, dicho de una manera muy simple, se está calentando, ¿no? O sea, es nuestro planeta, llega energía del Sol, esa energía del Sol algunas veces es rebotada, algunas veces llega a la superficie terrestre, se calienta el planeta y el planeta empieza a emitir energía. Y hay un cierto balance. Ahora, supóngase que no hubiera atmósfera, o sea que no hay vapor de agua, que es el gas principalmente responsable de que nuestro planeta esté calientito, vamos a llamarle así. Entonces, imagínense que tiene un ladrillo y lo acerca a una estufa o lo calienta ahí, luego apaga la estufa. Y el ladrillo está ahí y es de noche, usted no ve. Pero aunque usted no vea el ladrillo, si usted acerca sus manos, siente esa energía térmica, energía que está irradiando ese ladrillo porque está caliente. Así el planeta se calienta durante el día por el sol, los rayos del sol, y de noche emite esa energía. El vapor de agua lo que hace es que esa energía que está saliendo la atrapa y la vuelve a remitir hacia abajo y hacia arriba y en todas direcciones. Y por eso el planeta está más caliente de lo que debería. Por ejemplo, en un desierto que es muy seco, de día hace un calor insoportable y de noche hace un frío muy muy intenso, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, así más o menos funciona el balance energético del planeta. Ahora bien, toda esta quema indiscriminada de combustibles fósiles, lo que ha hecho a lo largo de muchas decenas de años, ha estado inyectando a la atmósfera CO2. Y ese CO2 es como el vapor de agua, digamos, le gusta esa radiación, la atrapa, y entonces es una... Vaya, se está atrapando radiación infrarroja adicionalmente, entonces el planeta se empieza a calentar. Y digamos de finales de 1800 y tantos que empezó este problema, 1900, todo el siglo XX, a la fecha más o menos se ha incrementado como arriba de 1.2, 1.3 grados centígrados la temperatura global del planeta. Ahora, ¿qué significa que se caliente el planeta? Este aumento en la temperatura, ¿cómo puede afectarnos? Porque ahora lo que decía al principio ya será el tema de los fenómenos del clima y queremos saber si esto está relacionado de alguna manera, porque por un lado podemos decir, bueno, hay un cambio climático, puede ser que se derritan los polos, pero eso ¿en qué más afecta? Bueno, imagínese que tiene usted aquí algo que está caliente, sería en el Ecuador, y aquí arriba algo que está frío, el Polo Norte. Entonces, el planeta está dando vueltas, está rotando. Entonces, el sistema de vientos, imagínense que hay una corriente que va de aquí hacia allá. Lo caliente está a la derecha y lo frío está a la izquierda. Entonces, si usted perturba esto, comienzan a hacerse ondulaciones que luego comienzan a crecer. Por ejemplo, cuando nos llegan los nortes, haga de cuenta que son esas ondulaciones que bajan mucho. Si usted incrementa el gradiente, es decir, la diferencia entre la temperatura del Ecuador y la temperatura del norte, si ese cambio de temperatura se hace más grande, entonces esas ondulaciones pueden ser más amplias, más bruscas. Y entonces ocurren cosas como, por ejemplo, que en la costa este de Estados Unidos tengamos fríos súper intensos y en la costa oeste del lado de California tengamos calores espantosos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ahí está entrando aire de los trópicos hacia altas latitudes y del otro lado, en la costa este, está llegando aire de las zonas polares hacia acá. Entonces, ese tipo de ondulaciones que se está viendo, que se están incrementando, están asociadas
asociadas directamente con ese calentamiento, con ese cambio de ese gradiente de temperaturas que se está dando, por ejemplo. La semana pasada se registraron 3 erupciones solares, las registró la NASA, y 2 se registraron el pasado miércoles 6 de septiembre, de hecho una de ellas como la más grande de los últimos 10 años, otra el domingo. Pero mi pregunta es, uno, ¿qué son estas erupciones solares en palabras sencillas? Y 2, ¿qué relación tienen físicamente o de la manera que sean con los sismos, con los huracanes y con todos estos fenómenos naturales? Porque hay muchos mitos, mucho se dice, mucho se comenta, pero también es importante conocer la información pertinente para que no nos dejemos llevar por mitos. Bueno, mire, es un área totalmente diferente a la mía, o sea, le voy a contestar en base al conocimiento que yo tengo. Perfecto. Básicamente el Sol siempre está emitiendo energía. Y prueba de ello, por ejemplo, es que si usted va a latitudes altas, puede ver las famosas auroras boreales, que no es más que, digamos, como la confirmación de que nos está llegando energía, de que está ionizada la atmósfera y de que el campo magnético de la Tierra hace que se vea eso, ¿no? Ahora bien, con cierta, no regularidad, pero con cierta frecuencia, el Sol emite una cantidad mayor de energía. Usted acaba de decir, no sabía que se registró una de las más altas, ¿no? Entonces, esa radiación lo que va a hacer es que me va a alterar las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y hay algunas partículas que son muy energéticas, y estas partículas, de hecho, hay un observatorio en Puebla donde están midiendo ellos esa cantidad de energía que llega. De hecho, ahorita nos están atravesando ese tipo de partículas, pasan por mi cuerpo, por el de ustedes. Siempre nos está llegando, ¿no? Ahora bien, hay un debate muy, muy intenso entre si esas partículas tienen la capacidad de alterar el clima. Han pensado que la cantidad de nubes puede responder a ese tipo de bombardeo de energía, pero no se ha mostrado un mecanismo que me digan así, mira, el proceso físico es esto, y si entonces ya está bien determinado el proceso físico, entonces vamos a ver si se pueden desarrollar teorías o algo así, ¿no? Eso es algo que todavía no se puede hacer, ¿no? Pero entonces son 3 eventos completamente independientes. Pues mientras no se demuestren esas ligas, sí. Ahora bien, con respecto a los terremotos, ¿no? O sea, ha habido también, en primer lugar, ¿por qué hay un terremoto, no? O sea, un terremoto es simplemente, tenemos nuestra corteza, haga de cuenta que tenemos piense que tiene usted miel, vamos a pensar que lo llena usted de miel y pone ahí un rompecabezas de como unas 8 o 9 piezas, y entonces la miel por abajo la empieza a calentar un poco. Entonces, si usted lo ve en la vertical, aquí abajo está caliente, todo esto es miel y arriba está el rompecabezas. Entonces, al calentar la miel, se empiezan a formar como celdas, se llaman celdas convectivas. Y entonces, cuando llegan a la superficie, empiezan a hacer presión sobre esas placas, sobre ese rompecabezas, y lo comienzan a mover. Eso ha pasado es un proceso que siempre está ahí, ¿no? Sí. O sea, se están moviendo. Por ejemplo, en el Atlántico, en la cordillera mesoatlántica, se crea corteza y entonces se está moviendo de la mitad del Atlántico a la izquierda y de la mitad del Atlántico a la derecha, ¿no? Y por un lado están cerca de nosotros la placa esta de Cocos, que está empujando a la placa norteamericana, y entonces donde están chocando esas piezas del rompecabezas hay mucho esfuerzo y ocasionalmente se fracturan. Y cuando se fracturan se libera energía y son los terremotos. Ahora bien, la pregunta es, esos rayos cósmicos, que son partículas altamente energéticas, que nos están llegando siempre, ¿cómo modifican esos esfuerzos y cómo hacen que se rompan? Claro. O sea, realmente no hay una teoría, no hay una explicación sólida, científica, que me diga, este es el mecanismo. Pero lo que sí es un hecho es que hay cambio climático, a diferencia de, como dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del cual vamos a hablar ahora regresando del corte de este Acuerdo de París, del cual se salió y de todo lo que está ocasionando esto. Pero antes les dejo la pregunta del día que está en nuestras redes sociales. El cambio climático, una realidad incómoda. ¿Qué acciones deberían tomarse a nivel internacional para combatir este fenómeno? El 56% de sus respuestas dice que sanciones económicas, el
33% dice que prohibiciones, el 11% dice que cada país sabrá qué hacer y el 0% desde luego dice que nada. Participe con nosotros, @punto-y-coma-TV. Volvemos. Estamos ya de regreso en Punto y Coma, estamos platicando pues del calentamiento global, si tiene algo que ver o no con los fenómenos naturales. Y también una de las preguntas que te tenemos ahora es, si, bueno, en este tema de el calentamiento, ¿por qué surgió? Hay muchas personas que hablan de la industrialización y si es así, pues estaríamos también en problemas para echarlo de regreso porque ya todo el mundo tiene esta parte, funciona con este sistema. ¿Cómo veríamos que hubiera empezado un cambio importante en la temperatura del planeta? Bueno, definitivamente surgió por la industrialización, ¿no? Esa quema de combustibles fósiles, ¿no? La revolución industrial, todo esto. Estamos de regreso en Punto y Coma y estamos platicando con el doctor Benjamín, perdóneme una vez más por la interrupción, estamos platicando justo de por qué surge, cuándo surge el tema del calentamiento pues del global y cómo podemos ayudar nosotros. Bueno, como le decía, surge del proceso de industrialización, de esta entrada de CO2, dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual incrementa esa capacidad de absorción de esa radiación de onda larga, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Pues dejar de emitir, dejar de quemar combustibles fósiles. Ahora bien, una de las fuentes principales, además de fábricas, etcétera, son los automóviles. Y los automóviles realmente, usted sabe, hay automóviles híbridos, hay automóviles eléctricos, se puede hacer, ¿no? Generación de electricidad, por ejemplo. Bien, pues es parte muy importante de lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos ya de regreso con las medidas que podemos tomar para evitar el cambio climático. Y yo quería preguntarle si es cierto que, por ejemplo, volar menos en avión es una de las cosas que más pueden impactar a nuestro planeta. Bueno, en principio sí, porque cada avión emite una cantidad increíble, ¿no? de gases de efecto invernadero. Pero en este mundo que hay que desplazarse, pues es algo un poco utópico, casi, ¿no? Casi imposible de lograr. Lo que yo sí considero, por ejemplo, es la cuestión de los focos ahorradores, por ejemplo. Eso es increíble, ¿no? Estas lámparas nuevas de LEDs, lo que pueden ahorrar. Pero desgraciadamente todo va a los bolsillos del consumidor, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Supónganse que se gasta 2,000 pesos, 3,000 pesos en focos LEDs, que en principio deberían durar bastante tiempo, ¿no? Pero resulta que como nuestro voltaje no está bien regulado, hay subidas y bajadas de voltaje, en lugar de que duren 12, 15 años los focos LEDs o los otros, los ahorradores, después de 1 o 2 años ya están, ya no sirven. Y entonces usted, en lugar de que se gastara 2,000 pesos para 12 que es lo años, ideal. se gasta 2,000 pesos para 2 años, ¿no? Y es un decir, los 2,000 pesos. Entonces, para una familia de escasos recursos, pues no es una opción viable, ¿no? Para nada. Entonces, primeramente, creo que tendríamos que exigirle a la Comisión Federal que la luz que nos llega, nos llegue bien y que no esté la calle, toda la calle llena de diablitos. Es que es costoso, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Y no, porque es muy fácil, ¿no? Que todo el mundo se cuelga de la luz y entonces las personas que pagan la luz, entonces reciben un mal servicio y si quieren ahorrar tienen que gastar de su bolsillo, ¿no? O los automóviles, o sea, optar por un automóvil híbrido, un automóvil eléctrico, es una buena solución, aunque habría que pensar también, ¿no? Que esos automóviles eléctricos, cuando yo conecto mi carro a la toma, pues esa energía se generó. Absolutamente. Y esa energía, si se genera de una manera sucia, entonces realmente de nada sirve. No ayuda en nada. De nada sirve, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, una cuestión bien importante. Usted sabía, y espero que ninguna sepa y que el público lo aprenda, si usted ve el estado de Sonora en México y usted tomara de Sonora un terreno que tuviera 60 kilómetros por 60 kilómetros, imagínese un cuadrito de 60 por 60 kilómetros, visto desde el espacio, desde ahora con toda esta información en internet, pues va a ver que es minúsculo. Ese cuadrito generaría la suficiente electricidad para todo México, con una planta solar de esa magnitud. En Europa hay un proyecto parecido en África, precisamente para
abastecer a Europa, son planes que tienen, Así es. pero realmente el sol nos puede dar la energía que necesitamos, ¿no? Imagínense que la energía que sobre, ¿no? Entonces, ¿para qué la puedo usar? Para desalar agua de mar. Y entonces no tengo el problema del agua. Pues doctor, esos son escenarios esperanzadores. Vamos a regresar de ellos, si le parece, al regresar del corte. Vámonos rápidamente a un punto y coma y volvemos. En México, lo bueno cuenta. Este es el sexenio del empleo. Tan solo en los primeros 6 meses del año llevamos creados más de 500,000 de empleos de calidad. Esa es la mayor cantidad de empleos creados en un primer semestre desde que se lleva registro, hace 30 años. Y romperemos el récord de todos los sexenios, 3 millones de nuevos empleos. Ingenieros mexicanos estamos compitiendo al tú por tú con ingenieros de todo el mundo. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Solo un ratito. Sabemos lo que un ratito significa para los mexicanos. Este 16 de septiembre celebremos en grande. Grupo Imagen. Darío Celis tendrá toda la información sobre las decisiones y movimientos empresariales que transforman la economía en dinero por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Se necesita veracidad y objetividad al informar. Cristal Mendívil la tiene en Excelsior Informa por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Ya estamos de regreso y doctor, yo también le tengo una pregunta. Es un hecho comprobado de que el cambio climático se da cada 40,000 años, pero ¿qué tan cierto es o qué tan cierta es la existencia del cambio climático? Porque personajes como Donald Trump, por ejemplo, comentan o insinúan que el cambio climático es una invención de los chinos, pero no nos podemos dejar llevar por ese tipo de teorías. Entonces, desde su punto de vista como experto... Para empezar, esto de los 40,000 años, no sé exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? O sea, lo que yo le puedo decir es que nosotros nos podemos ir atrás como 1,000,000 de años, más o menos. Sí. Y entonces lo que se ha visto es que el planeta, algunas veces su temperatura es un poquito alta y luego baja cuando hay glaciaciones, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Si usted de ese 1,000,000 de años o un poco más, agarra las veces que el planeta ha estado en condiciones como la actual, calientes, y las va sumando, y usted agarra las condiciones en las que ha estado en la parte fría y las va sumando, pues resulta que la parte fría es la que se ha visto más veces. O sea que ahorita, digamos, estamos en una etapa caliente, pero la mayoría de las veces fue frío. Bien. Ahora bien, ¿qué pasó antes? No se sabe porque no hay manera realmente de saberlo con registros, datos, etcétera. Pero lo que sí podemos saber es que de ese 1,000,000 de años jamás se había dado un incremento de CO2 tan rápido en tan poco tiempo. Entonces es una evidencia de que este calentamiento que vivimos se debió a esa inyección de CO2 en la atmósfera, ¿ok?, que fue ocasionado por las actividades humanas. O sea que ahorita nos estamos calentando porque el hombre o las actividades humanas han contribuido a eso, eso es innegable. O sea, así Trump diga lo que quiera decir, o sea, es una persona que realmente pues... Porque lo dice porque le conviene, ¿no? Al salirse de este acuerdo de París que firmaron prácticamente todos los países cuando estaba Obama como presidente, menos algunos como Siria y ahora Estados Unidos. Al salirse, pues claro que incentiva a la industria a seguir produciendo y seguir contaminando y aportando su granito de arena a que aumente el calentamiento global. Sí, o sea, esto tiene mucho que ver, si mal no recuerdo, por la cuestión del carbón, ¿no? En Estados Unidos hay un sector de mineros que se dedican a la extracción de carbón, que realmente han visto su situación económica irse hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el carbón, si quemamos carbón, emitimos muchísimo CO2, ¿no? Y realmente hay otros combustibles que son más eficientes, son más baratos, entonces no hay manera de que compitan. Claro. Y ahora los protege Trump. Y los está protegiendo, pero realmente el mundo no va a consumir carbón, ¿no? O sea, los chinos, que eran, digamos, también uno de los... O sea, el problema básicamente es China y Estados Unidos, ¿no? Sí. Que son los que emiten más. Pero los chinos, al parecer, ya están viendo que realmente es conveniente migrar a tecnologías nuevas, claro, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a quemar carbón si podemos sacar energía
como les decía en el corte o hace un rato del sol, por ejemplo, también podemos sacar energía de las corrientes marinas y sería energía limpia. Habría que ver los efectos de generadores, por ejemplo, aquí en México, entre Cozumel y la costa, hay un canal ahí que haga de cuenta que pasa un río gigantesco y ahí se pueden poner rotores para generar electricidad. Prácticamente siempre va a haber electricidad generada Bueno, por justamente esas de cuestiones. estos factores que usted nos comentaba de ascendencia y descendencia de las temperaturas, es por lo que diversos científicos argumentan que se da cada 40.000 años, sí. Entonces, usted ponía sobre la mesa un punto importante, el tema de la temperatura, asciende, desciende de cierta manera. Y hay otras variaciones. Unos dicen que el calentamiento global como la posibilidad más álgida, pero otros también hablan de un enfriamiento global. Usted como experto, ¿qué posibilidades le ve a este llamado enfriamiento global? Y se dice que en los próximos 20, 30 años se presentaría una pequeña edad de hielo que asegura podría salvarnos del calentamiento global. Evidentemente no hay mucha sustancia, por ello no se puede afirmar de manera certera todavía esta teoría. Sí hay mucha evidencia en contra de esa teoría, ¿no? Yo conozco perfectamente esa teoría de la edad de hielo, ¿no? De hecho, es un investigador que yo conozco que puso fecha prácticamente, le faltó la hora, ¿no? Según él ya deberíamos estar en una edad de hielo, ¿no? Eso, mire, tiene que ver con el Océano Atlántico. El Océano Atlántico es muy particular, sobre todo en que el calor del Océano Atlántico viaja al norte en todo el Océano Atlántico. Desde la Antártida hasta el norte, el calor va hacia el norte. Entonces hay la corriente del Golfo, entonces usted agarra calor, o sea, el planeta es redondo, nos llega radiación en el Ecuador, se calienta el Ecuador y ese calor tiene que distribuirse, ¿no? A la naturaleza no le gusta que una parte esté caliente y otra está fría, trata de nivelarlo. Entonces ese calor comienza a moverse con las corrientes oceánicas hacia el norte. Entonces esa agua que se va moviendo al norte, que está caliente, va cediendo su calor a la atmósfera, se va enfriando. Entonces la densidad del agua de mar depende básicamente de la temperatura, pero también de la salinidad. Entonces, cuando el agua se enfría, se va haciendo un poquito más densa. Entonces, cuando llega a la parte norte del Atlántico, se hunde, y entonces se forma un cinturón. Y entonces la idea es que precisamente puede haber, digamos, un estado en el cual el agua ya no sea lo suficientemente densa para que se suma. Y entonces los hielos avanzarían y se produciría una mini edad de hielo, ¿no? Naturalmente eso se produjo precisamente hace 11.000 años, algo así, que es el único registro que se tiene realmente documentado y estudiado, donde el océano tuvo mucho que ver con que hayan bajado drásticamente las temperaturas. Ahora bien, en la actualidad con este calentamiento hay investigaciones muy serias en la Universidad de Harvard. El investigador se llama Eli Zipperman, si mal no recuerdo, donde él demuestra de una manera, con simulaciones numéricas, etcétera, de que realmente adiós a las glaciaciones, ¿no? O sea, ellos creen que ya no se van a dar glaciaciones. Naturalmente ya nos debería estar tocando una glaciación, eso es cierto, pero así como están las cosas, realmente es muy poco probable, prácticamente improbable, según estos estudios serios publicados. Y yo discrepo totalmente de que nos estemos acercando a un enfriamiento global. ¿Qué le parece, doctor? ¿Qué les parece si hacemos un punto y coma? No sin antes invitarlos a que comenten en las redes sociales. La pregunta del día es: ¿el cambio climático, una realidad incómoda? ¿Qué acciones deberían tomarse a nivel internacional para combatir este fenómeno? Sanciones económicas han votado el 56% de quienes nos acompañan hoy. Prohibiciones, 33%. Cada país sabrá qué hacer, 11% o nada. Regresamos. Hay muchas teorías. Una de estas dice que el 2016 y sus primeros meses fueron los más calientes en la historia del planeta y que si esto continúa, para el 2030 van a haber más de 100 millones de personas en pobreza. Y yo quisiera, Benjamín, que nos dijera si es verdad esto
la razón de por qué caerían en pobreza y cuál es la fórmula para no llegar a esos extremos. Bueno, le puedo comentar lo que está pasando aquí en México, ¿no? O sea, con este calentamiento lo que se está viendo es que hay una franja a partir de la cual las precipitaciones, o sea, las lluvias están disminuyendo. Por ejemplo, aquí en la ciudad están subiendo, ¿no? Pero si nos vamos un poco más al norte, ya empieza una zona donde hay problemas de agua, de precipitación, sequía. Entonces, a manera así muy simplista, dicen, bueno, si la región donde tú vives de por sí era húmeda, pues se va a volver más húmeda, y si la región donde tú vives era seca, pues se va a volver más seca. Si nosotros revisamos nuestro país, cómo está, realmente hay muchas partes secas. Y entonces, en esas partes secas, los pronósticos son que se van a volver aún más secas. La gente no va a tener para cultivar. Entonces, imagínense, ¿no? Tenemos ahí sembradíos de temporal, y entonces si no llueve, entonces se les empiezan a morir los pocos animales que tengan. Pues es todo, la agricultura, la ganadería, la pesca. ¿No? Y entonces eso va a hacer que... Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos invertir en tecnologías para aprovechar esto. Le digo, o sea, nosotros tenemos en México un potencial solar inmenso. Tendríamos que ser potencia en generación de energía eléctrica ganada del sol. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? Porque nos estaba platicando pues durante el corte que es importante que haya justamente un dinero, presupuesto que se destine a investigación, a estudios, pero también un equipo suficientemente bueno como para que durara un tiempo y que nos ayudara por lo menos a pronosticar el clima de mejor manera. Me hace una pregunta que es muy importante. Lo que hace falta es que en este país haya realmente un servicio profesional en todas las instituciones. Que si usted trabaja en el servicio meteorológico, usted tenga algo que ver con su rama. No puede ser que porque si usted es conocida del funcionario que ahorita es el manda más, traiga a su gente y la ponga en puestos claves. Eso siempre pasa, ¿no? Falta interés, básicamente. Gente que sepa y que tenga interés en invertir y demás. No, gente que sabe, hay mucha. Lo que hace falta es que esa gente que sabe llegue a los puestos correctos y no que esos puestos estén llenos de recomendados que no cumplen los perfiles. Hay algo muy importante, la Antártida, que está en peligro de extinción, los animales que están ahí, y todo esto es una de las zonas más afectadas precisamente por el cambio climático. Pues más bien, o sea, sí, estoy de acuerdo con usted, pero yo le pondría el ejemplo del Ártico, ¿no? El Ártico realmente, o sea, la disminución del hielo en el Ártico ha sido algo dramático, ¿no? Entonces, ¿qué está ocasionando? Que hay toda la fauna de ahí, en particular las más grandes, que son los depredadores máximos, los osos, por ejemplo. Vaya, los osos polares ya la tienen sentenciada, van a desaparecer, ¿no? O sea, eso es, los vamos a ver en zoológicos o en cautiverio, pero naturalmente no van a tener manera de sobrevivir. ¿Por qué? Porque en la medida que ese hielo cada vez sea menor y dentro de un par de décadas que ya de plano no exista, o sea, ¿qué van a hacer los osos? Claro. Estamos destruyendo nuestro planeta. Estamos destruyendo nuestro planeta y si no hacemos algo, se va a terminar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con este importantísimo tema. Participe con nosotros en nuestras redes sociales, @puntoycoma_TV, y bueno, mándenos un tweet que lo leeremos de regreso. Volvemos. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero lo hemos dicho a lo largo de este programa, el cambio climático es un hecho, estamos destruyendo nuestro planeta, diga lo que diga Donald Trump, salga o no de este acuerdo de París, y yo quisiera, doctor Benjamín, pues que usted concluya, que nos dé algunos tips, que nos diga qué se puede hacer, si hay esperanza. Bueno, en primer lugar, es indudable que el planeta se está calentando, y la esperanza depende de que realmente cada uno de nosotros aporte, consumiendo racionalmente, tratando de ahorrar
con su auto, o sea, si puedo caminar, camino, ¿no? Si es indispensable que use el auto, lo voy a usar. Lo de los focos que le decía, ¿no? Lo de los vuelos también. Bueno, todo suma, todo sirve. Cada cosa suma, ¿no? Pero sobre todo la decisión fundamental es en las autoridades, ¿no? O sea, la voluntad política. Se tiene que realmente incentivar la generación de energías limpias. Y hay una cuestión que yo alguna vez comentaba, ¿no? Que sobre estas cosas de cómo le hacemos para mitigar o cómo le hacemos para que realmente el problema no crezca, y yo creo que la mejor cuestión es cero corrupción, ¿no? O sea, si realmente no hubiera corrupción, todo funcionaría mejor, ¿no? O sea, no permitir empresas rapaces que en otras latitudes no pueden estar porque contaminan, y aquí les damos los brazos abiertos, ¿no? Aquí vengan, les regalamos terrenos y nos dejan un cochinero, ¿no? Y como ciudadanos, nosotros, ¿cómo podemos también ayudar a evitar este fenómeno, el calentamiento global? Con los focos, con todo, pues, todo lo que decía. Con acciones propias, pero también exigiéndole a nuestras autoridades, ¿no? Eso es bien importante, exigiendo que realmente se respeten las normas ambientales, ¿no? Porque muchas veces vemos los problemas y pues no decimos nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no nos toca realmente ahí donde estamos, ¿no? Porque es un poco lejos, pero no, o sea, realmente creo que cualquier país medianamente informado, sus ciudadanos son muy importantes, ¿no? En Europa lo es, aquí en México, ¿por qué no? Vaya, ¿por qué no nuestros ciudadanos realmente exigen que se respeten las normas ambientales? Eso sería lo ideal. Lo ideal, ¿no? Bueno, pues lo estamos viendo, doctor, con estos huracanes, con estos temblores, son un grito del planeta a nuestro mundo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor doctor. Benjamín Martínez, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Gracias. Muchas gracias. Por nada, hasta luego. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en Punto y Coma. Ya saben, mañana a la 1 tendremos otro programa así de interesante.